Decías, nos quedamos en los datos, estos 43 de cada 100 terminan con los aprendizajes dados y íbamos a ir a las causas o en qué consistió este informe. Bueno, perfecto. Entonces, otro de los puntos que encontramos en este informe fue la heterogeneidad que hay entre provincias, ¿no? De vuelta, todo muy marcado por el nivel socioeconómico, por la riqueza de las personas, de las familias, etcétera, donde en un extremo encontramos que la jurisdicción más rica de Argentina, que es Cava, solo 63 de cada 100 chicos llegan al final de la primaria en tiempo y forma, y en el otro extremo Chaco, donde solo 25 de cada 100 llegan al final de la primaria en tiempo y forma. Entonces, bueno, esto nos mostraba una dificultad adicional, ¿eh? No solo los niveles son muy bajos, sino que además tenemos mucha heterogeneidad entre las provincias. Y bueno, respecto a las causas, creo que hay, por supuesto que son múltiples, ¿no? Hace un tiempo mostramos que se venía subejecutando en educación. Desde que tenemos metas para ejecutar en educación, hicimos un informe junto a Mariana Narodowski, donde mostramos que hay una deuda acumulada con la educación equivalente al 5% del PBI, y en educación hay que gastar el 6% en un año. Entonces prácticamente un año entero de educación ha acumulado de deuda. Entonces, bueno, esto es, por supuesto que no es la única, ¿no? Pero para que arranquemos a entender por dónde pueden venir los problemas. Y esto, bueno, leía por ahí en el informe que nos centramos bastante en los niveles, en el nivel secundario, con que si repiten o no, si pasan de año o no, y bueno, nos estábamos olvidando de centrarnos en la escuela primaria. ¿Este informe tomó cuenta el Ministerio de Educación o quienes son los responsables de ejecutar el presupuesto en educación? Bueno, ahí creo que hay dos puntos. Uno es totalmente, ese es uno de los puntos a destacar, ¿no? Nos las pasamos discutiendo sobre la secundaria, sobre los trabajos del futuro, sobre cosas un poco más llamativas, sobre la robótica, etcétera. Sin embargo, no nos estamos ocupando de que los chicos aprendan a leer, a escribir y a hacer operaciones matemáticas básicas los primeros años de la primaria, ¿no? Entonces estamos fallando en las cosas básicas y no en cosas extravagantes, sino en las cosas más básicas de todo. Y eso es un problema. Respecto a si esto le llega a las autoridades, suponemos que sí. Algunos ministros estuvieron hablando del informe, así que suponemos que les llegan estos datos y se enteran y ojalá estén tomando medidas en el asunto. Saliéndonos un poco de la cuestión socioeconómica de los chicos, de la calidad también de edilicia de las escuelas, de también la condición o las condiciones en las que trabajan los docentes, saliéndonos de eso, si bien es un todo, ¿se puede ver que se necesita un cambio en cuanto a la estructura formativa de los chicos, en cuanto a las materias, la forma de llevar a cabo las clases, la forma de dar contenidos, los horarios de ingreso y egreso de los chicos? Bueno, hay un punto importante donde se está avanzando, donde creemos que es una política que va en línea con lo que creemos adecuado desde el observatorio, es con la hora adicional de clase, ¿no? Siempre y cuando esa hora se use para priorizar contenidos. Si lo que está pasando con esa hora adicional de clase es priorizar contenidos de lengua matemática, de materias troncales, entonces podría llegar a ser una buena política y evidencia de que eso podría llegar a ser bueno. Por supuesto hay que ver cuánto se está avanzando y cuánto no. Pero en caso de que se avance sería algo importante. Priorizar contenidos es hoy muy importante en términos también de lo que nos dejó la pandemia y cómo hay que recuperar esos aprendizajes. Entonces eso por un lado. Respecto a lo que pasa dentro del aula, creo que también hay muchas cosas que replantearse, pero bueno, creo que excede un poco la discusión del informe, ¿no? Es bastante más complejo. Y no tengo tanto para decir. Quizás lo dijiste mientras estábamos ahí con problemas en la comunicación, pero por los datos que tenemos en los últimos años, los niveles de egreso con conocimientos aprendidos en la primaria, ¿se disminuyó a la vez que aumentaba la crisis social, económica, política de Argentina? Bueno, hay varias evidencias que nos muestran que la educación está en problemas hace rato, que esto no es algo nuevo. Las pruebas ERCE de 2019, que son pruebas que realizó UNESCO para toda la región, mostraron que Argentina fue el segundo país que más cayó en términos de aprendizajes.
para tercer grado. Las pruebas PISA también suelen tener resultados. Este año se deberían publicar los resultados también de PISA, veremos cómo nos va. Pero las pruebas a aprender post pandemia han mostrado una caída bastante grande, tanto en lengua particularmente, pero en matemática también. Por otro lado, tenemos que solo 16 de cada 100 chicos llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, lo cual muestra el agravante del problema, ¿no? Tenemos un montón de margen para mejorar, solo 16, y hay provincias donde eso es muy complejo. Chaco, Santiago y Formosa, solo 5 de cada 100 llegan al final de la primaria en tiempo y forma. Entonces, bueno, tenemos mucho camino por recorrer. Los indicadores que mostramos son realmente muy malos. Mostramos que Argentina está compitiendo con países que no son parecidos a Argentina. Son países mucho más pobres, que son países como El Salvador, como Honduras, países que no son parecidos a Argentina. Y los países que sí son parecidos a Argentina, como Brasil, como Uruguay, tienen niveles educativos bastante más elevados. Martín, también uno puede ver que además de estos problemas en la educación, por otro lado, crece la industria de conocimientos. Hay un montón de chicos que en programación, en informática, destacan acá en el mundo, músicos también. Esto se va a ver reducido a lo largo de los años, o bien se está convirtiendo en una cuestión más de carácter de las condiciones socioeconómicas de cada chico, y cada vez son menos los que acceden a una educación de calidad. Bueno, la educación de calidad nos estaría afectando a todos, ¿no? UNESCO, las pruebas de UNESCO nos mostraron que Argentina ni siquiera está salvado por nacer en estratos más ricos. Si bien hay una diferencia, una desigualdad grande entre los diferentes niveles socioeconómicos, los niveles socioeconómicos altos de Argentina incluso tienen niveles muy bajos de aprendizaje comparado con la región. Entonces eso es un problema que, por supuesto, eso nos va a afectar a todos, ¿no? Afecta hoy y probablemente afecta al futuro. Por supuesto que es bastante incierto cómo va a afectar eso. Pero obviamente la economía y la educación siempre están muy relacionadas. Así que sí, probablemente afecte al futuro, la industria del conocimiento, etcétera. Pero bueno, todavía no sabemos bien cómo va a afectar y probablemente no lo tengamos tan claro, ¿no? Martín, es un año electoral y sin ganas de meterte en la discusión, y como para ir cerrando la nota como vos quieras, lo que tengas para decir, ¿ves algún atisbo de plan de educación en alguna de las fuerzas, sin nombrarlas, ¿no? Sino simplemente si ves por ahí charlando con funcionarios, exfuncionarios o participantes de los distintos estructuras partidarias, ¿ves algún plan, algún proyecto de futuro que pueda ser viable para mejorar esta situación? Bueno, lo que sí vemos es que la educación no es prioridad. Eso sí lo vemos. No suele estar en el debate público. Este informe puso un poco en la agenda, gracias a los medios en particular, pero a que se discuta un poco más el tema. Pero en general la educación no es un tema que aparezca como algo relevante, ¿no? Siempre termina por atrás de muchos otros problemas que tiene el país, que por supuesto existen, pero sí creemos que los distintos partidos deberían tomar cartas en el asunto, deberían tener un plan para atacar este problema, que como le digo, es un problema. En Argentina hay un montón de problemas, eso es innegable, pero la educación está con problemas particularmente grandes. Les decía que estamos compitiendo con países que no son parecidos a Argentina. La economía argentina no compite con países como Honduras o El Salvador. Sin embargo, la educación argentina, le estamos dando a chicos de tercer grado educación parecida a ellos. Entonces, claramente esto tiene que ser una prioridad, tiene que ser un punto a discutir, tiene que haber propuestas, tiene que haber cosas para mejorar. Martín, muchísimas gracias, la verdad que muy completo el informe y mejor explicación de tu parte. Bueno, estamos atentos a cualquier otra novedad, dispuestos a seguir discutiendo el tema y a ponerlo en agenda, como vos bien decís, que es necesario. Bueno, muchas gracias por la parte que les toca a ustedes. Que tengan excelente día. Por favor, buen día. Martín Nistal, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación, trayéndonos a cuenta o explicándonos este informe que, bueno, el dato central es que 43 de cada 100 alumnos llegan al último año de primaria a tiempo y alcanzan los aprendizajes esperados en lengua y matemática. Esto es menos de la mitad. Esto influye, por supuesto, en todo el desarrollo académico de ahí a futuro.
exponiendo también los otros problemas socioeconómicos de los chicos, según las provincias, según el estrato social, según también los contenidos que damos acá comparados con países de la región que en potencialidad, en economía, en tamaño no compiten con la Argentina, pero en educación estamos parecidos. Entonces, ¿qué problemas esto nos puede traer a futuro? Y completando ¿en qué posición de prioridades lo tienen tanto los oficialismos como las oposiciones que se aprestan este año a competir en las elecciones? Entonces, bueno, poner el foco ahí también a la hora de decir quién tiene a los chicos como prioridad para que se puedan desarrollar, para que puedan aprender, y dentro del sistema educativo las cuestiones edilicias, las cuestiones de derechos, las cuestiones de servicios y por supuesto las condiciones en que trabajan los docentes, en salarios, en accesibilidad, en traslado y en trato con los organismos estatales.